Hola, buenos días. Bueno, la idea es poder explicar brevemente lo referido a la clase que, en donde vamos a empezar a trabajar la organización territorial del Virreinato del Perú y del Virreinato del Río de la Plata, ¿sí? Para que tengamos una idea, ustedes van a ver en la clase, hay distintos mapas de cómo se conformaba parte de lo que es el actual territorio argentino, y una de las primeras formas de organización territorial de los españoles en América fueron los virreinatos, ¿sí? En total hubo cuatro virreinatos al final antes de la Revolución de Mayo hubo cuatro, al principio había solo dos, después eh, se decidió de dos a pasar a cuatro para poder tener mayor control en el territorio, pero básicamente el virreinato era una organización política y territorial en el cual el rey ponía como a un súbdito, a un político, a administrar las colonias, ¿sí? Esta administración era una administración militar y era una administración política y económica en la cual se decidían varias cosas, entre ellas la organización de las ciudades, los ejes económicos, etcétera, ¿sí? El virreinato del Perú, que fue uno de los primeros acá en Sudamérica, organizó básicamente todo lo que estuvieron leyendo en los textos anteriores, todo lo que tiene que ver con la minería, la extracción de plata de Potosí, su exportación por el puerto de Callao, eh, ahí en la ciudad de Lima, en Perú. Y luego también toda la organización en torno a Potosí. O sea, ¿qué es lo que va a pasar en este momento? Tenemos un centro político y administrativo que va a ser Lima, en Perú, pero también tenemos un centro económico muy fuerte que va a ser Potosí, en Bolivia. Ustedes lo van a ver en los mapas. ¿Qué ocurre? Alrededor de Potosí se empieza a configurar distintos tipos de relaciones. ¿A qué me refiero con esto? Empiezan a aportar de algunas regiones mano de obra, madera, mulas para transportar, eh, herramientas, alimentos, etcétera. Y justamente Potosí se termina de configurar como en un centro de organización económica y territorial, ¿no? Igual que Lima, pero Lima va a ser donde va a estar el virrey. En cambio, Potosí va a ser un centro más económico y va a generar cierta organización del territorio. Por ejemplo, si vamos a lo que es el actual territorio argentino, las áreas que estaban mucho más vinculadas con Potosí van a ser las áreas, las actuales provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, que estaban todas en un eje en el cual aprovisionaban a Potosí de materia prima, mano de obra, mulas, etcétera. Inclusive la provincia actual de Córdoba era un lugar muy importante en la cría de mulas. Esas mulas se llevaban como un medio de transporte. Alfalfa, bueno, un montón de ropas, ¿no? Un montón de cosas que todo lo que es el noroeste argentino aprovisionaba a Potosí. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Bueno, Patagonia era un territorio que estaba ocupado por los pueblos originarios, todavía los españoles no habían llegado, no habían conquistado esto, recién esto va a pasar luego de 1880, donde el ejército argentino avanza y genera este genocidio. Y todo lo que es el área de la provincia de Formosa, Chaco, ¿sí? Santiago del Estero, también era territorio de los pueblos originarios. Ahí tampoco había un avance de la colonia. Evidentemente no eran zonas que aún les parecía interesante ocupar a los españoles. En cambio, el área pampeana, o la que hoy en día está repleta de gente y ciudades, etcétera, era un área, estaba por ejemplo la ciudad de Buenos Aires ya fundada, y era un área marginal, era un área que no tenía mucha importancia. ¿Por qué? Porque dentro del mercantilismo el recurso natural más valorado eran los metales.
y en la llanura pampeana no había nada. En el texto de Brailovsky, fíjense que hay una parte que habla sobre el desierto inhóspito. Bueno, eso justamente se planteaban los españoles. El área pampeana era un desierto inhóspito. No desierto como un lugar con arena y calor, sino un desierto como algo sin importancia. Sin embargo, estaba la ciudad de Buenos Aires, estaba el puerto, y no había gran cosa en ese. Era una aldea muy marginal, al que lo mandaban ahí era de castigo. Lo que sí existía en la llanura pampeana era mucha cantidad de ganado. ¿Por qué? Porque los primeros colonizadores que llegaron, Pedro de Mendoza, eh, se instalaron, armaron el fuerte, pero tuvieron muchos problemas, pasaron hambre, se volvieron a España, pero antes de volverse a España dejaron mucho ganado en la zona de Buenos Aires, y ese ganado se fue reproduciendo porque no tenían depredadores, tenían pastizales inmensos. Entonces, cuando volvieron a fundar por segunda vez la ciudad de Buenos Aires, se encontraron que había ganado cimarrón. ¿Qué significa esto? Un ganado que se había criado en forma salvaje, y por lo tanto el recurso del área pampeana justamente era ir a cazar ganado. Se cazaba ganado y se aprovechaba la carne, obviamente, se hacía tasajo o charqui, o sea, carne salada y seca, ahumada. Se sacaban los cueros, se usaba la grasa, pero justamente a Buenos Aires se lo denominaba como lo que sería la civilización del cuero. Se basaba todo en la ganadería, ni siquiera en la pesca del río de la Plata, básicamente la ganadería. Y les llegaban cosas de el virreinato del río de la Plata o de España por Lima, no por el puerto de Buenos Aires. El puerto de Buenos Aires estaba totalmente bloqueado. Bien, ¿qué pasa luego? Se crea el virreinato del río de la Plata en 1776, y ahí se habilita se habilita el puerto de Buenos Aires y la aduana. Acá, ¿qué ocurre? Todo lo que antes salía por Lima, que tenía que ir por el Pacífico, irse hasta el norte, luego tenía que cruzar Panamá, que todavía no estaba el canal actual, después de ahí tenían que tomar unos barcos acompañados por galeones para defenderlo de los piratas, porque los ingleses siempre les robaban el oro a los españoles, etcétera. Bueno, para evitarse todo eso, bueno, se abre el puerto de Buenos Aires, y toda la producción de Potosí empieza a pasar por el puerto de Buenos Aires y se exporta hacia España. Ahora, cuando pasa todo eso, empieza a invertirse parte del dinero y empieza a haber más comercio, y por lo tanto ya la ciudad de Buenos Aires empieza a crecer y ponerse más próspera, por lo cual empieza a generarse, o sea, tenemos en el noroeste Potosí con toda la dinámica que seguía estando, y el área pampeana empieza lentamente a tener un pequeño desarrollo, siempre dependiente de Potosí. Siempre dependiente de Potosí, ¿sí? Vamos a ver luego qué ocurre cuando se, eh, se desarrolla la Revolución de Mayo, ¿sí? Porque al desarrollarse la Revolución de Mayo, en el noroeste, ya el noroeste no va a poder aportar más a Potosí, se cierra el comercio con Potosí porque van a estar los españoles, y todas las guerras de la independencia van a ser en el noroeste para evitar que los españoles avancen sobre el resto del territorio argentino. Por lo tanto, ya ahí la influencia de Potosí en Argentina casi no va a estar. Va a ser un lugar de mucho interés para los españoles, que van a querer guardar, pero en este caso ya el área pampeana empieza a desarrollarse en función de la ganadería, empiezan a desarrollarse las pequeñas estancias, empiezan a criar ganado en vez de salir a cazar, ¿sí? Ahí empiezan a estar los primeros estancieros, como un actor social, ¿no? Sería la oligarquía terrateniente, ¿no? Empiezan a estar las estancias, cría de ganado, y se empiezan a desarrollar también una de las primeras industrias de Argentina, que fue el saladero. ¿Qué es el saladero? Eh, digamos, eran como galpones en donde se llevaba la carne de las vacas y se salaban, se ponían láminas de sal, carne, bueno, y se salaban.
Esto cerca de lo que fue de lo que es el riachuelo. Y bueno, en el libro de Brailovsky van a ver que hablan que era un lugar que se pasaba y había un olor pestilente. Bueno, era una de las primeras contaminaciones que empieza a tener el río Riachuelo en Buenos Aires. Pero bueno, la industria de saladero, ¿qué hace? Empieza a aumentar el comercio bueno, de carne salada que lo mandaban a las plantaciones de esclavos y también de cueros, curtiembres, etcétera, y todo eso se mandaba a Europa. Entonces, luego de la Revolución de Mayo, va a haber una fuerte industria, no industria como lo vemos ahora, el saladero era una industria más artesanal, pero sí va a haber un fuerte avance en todo lo que es la industria del cuero para exportar hacia España, ¿sí? Y ya el comercio con Potosí, toda la relación con Potosí no va a poder darse por las guerras de la independencia, por lo cual todas las ciudades del noroeste argentino que estaban influenciadas por Potosí, con riqueza, etcétera, con las guerras de independencia van a empezar a tener graves problemas económicos, destrucción, saqueos, etcétera. Entonces, ¿por qué vemos esto? Porque vemos cómo de repente en determinado tiempo histórico hay áreas desarrolladas y a partir de determinados cambios en ese tiempo histórico, cómo empiezan a desarrollarse otras y otras empiezan a subdesarrollarse. En un primer momento tenemos un área desarrollada de Argentina, de la actual Argentina, que es el noroeste, y, y un área subdesarrollada que es el área pampeana. Luego, con el Virreinato del Río de la Plata, el área pampeana empieza a crecer un poco y con la Revolución de Mayo cae el noroeste y empieza a desarrollarse el área pampeana, que luego veremos en las distintas etapas históricas que empieza a acrecentarse más el desarrollo puntual en torno al puerto de Buenos Aires, ¿sí? Con el agroexportador y todos los próximos, las próximas etapas económicas, ¿no? ¿Esto por qué es interesante? Porque esto lo podemos leer en distintos lugares. Por ejemplo, si hablamos de la comarca andina, podemos ver cómo hace muchos años, 50 años atrás, la localidad del Maitén era una localidad de mucho dinamismo porque venía el tren de Buenos Aires, traía mercadería, ¿sí? O sea, el tren venía de Buenos Aires para en Jacobasi, ahí había un transbordo, y venía toda la mercadería, paraba en Maitén y de Maitén se distribuían todo por carretas hasta el Bolsón. Bolsón era un lugar marginal en esa época, estaba marginal de los medios de los medios de comunicación. Eh, ¿Y qué ocurre? Después de los 90, con el neoliberalismo, se privatizan los ferrocarriles, se cierran ramales, entre ellos el ramal de la Trochita, y Maitén empezó a decaer en función de la actividad que tenía antes, y el Bolsón empieza a subir un poco más con el asfalto, por ejemplo. Digo, esto es un ejemplo, no tiene nada que ver con el tema que estamos estudiando, pero sí es un ejemplo para que vean cómo en determinado momento histórico, con determinadas decisiones políticas, hay espacios que crecen y hay otros espacios que decrecen, ¿sí? Se desarrollan y se subdesarrollan. En este caso de la comarca andina tenemos ese ejemplo. En cualquier lugar vamos a tener otros, inclusive dentro de una misma ciudad. Van a haber barrios que van a tener un mayor desarrollo en un momento histórico y de repente en otro momento pasa algo, se caen y empiezan a surgir otros barrios por X motivo. Pero digamos, esto lo que es interesante de analizar todo el proceso de virreinato y la Revolución de Mayo es para ver cómo justamente los espacios geográficos son dinámicos y cambian en el tiempo en función a decisiones políticas, económicas y obviamente sociales. Bueno, nos estamos viendo en la próxima clase.